La ingeniería interviene a partir de un proyecto. Digamos que se arma un proyecto constructivo de diferentes escalas. La ingeniería tiene su aporte a partir de ese proyecto en el cálculo, en el diseño estructural. Una vez que el proyecto ya toma forma, o sea, está definida la parte del proyecto, la parte del proyecto estructural y comienza la etapa de lo que sería el diseño constructivo, el ingeniero, ¿cuál es su aporte ahí? Digamos, participando o apoyando a la empresa. Nosotros en particular, que hacemos higiene y seguridad laboral, a nosotros la empresa nos plantea un proyecto. Dentro de ese proyecto, si hay una construcción existente, actualmente bajo la nueva reglamentación municipal, tenemos que presentar una memoria descriptiva de cómo va a ser la demolición. Eso lo tiene que hacer un especialista en higiene y seguridad. Entonces, ahí nosotros vamos, tomamos conocimiento de la obra, vemos qué es lo que se va a demoler. A partir de ahí, se diagrama esa demolición, se hace la memoria de demolición, se presenta en la municipalidad, eso tiene todo su proceso administrativo y luego viene la denuncia de la obra. Entonces, ¿cómo se realiza eso? La empresa tiene una aseguradora de riesgos de trabajo, entonces nosotros hacemos el aviso de obra, también lo hace un especialista en higiene y seguridad. Una vez que ese aviso se presenta, nosotros tenemos tiempos también para presentarlo. Tenemos que presentar un programa de higiene y seguridad laboral, donde en ese programa consta todas las etapas constructivas, cuáles son los riesgos de cada etapa y cuáles son las medidas preventivas para cada etapa, y el listado de personal de la empresa que va a realizar el trabajo en esa obra. Eso se presenta, tiene su aprobación y a partir de ahí empieza el trabajo específico en la obra. Y nosotros empezamos con nuestra actividad profesional de asesoramiento y acompañamiento en la empresa con las visitas, de acuerdo también en la etapa constructiva, es la frecuencia en las visitas. Si bien nosotros hacemos 2 visitas mensuales a cada obra, en la etapa de demolición tiene más frecuencia, en la etapa de fundación también, porque eso también va relacionado con el riesgo que cada etapa, digamos, contempla. Entonces, a partir de ahí, desde ese inicio hasta la finalización, nosotros estamos asistiendo tanto al personal como a la empresa que nos contrata. Porque en realidad, ¿cuál es la finalidad de que un ingeniero o de que un especialista en higiene y seguridad laboral esté trabajando en la obra? Por un lado, proteger la salud del trabajador sin descuidar, digamos, o no sin descuidar, sino en ese mismo hecho de proteger la salud del trabajador, uno está protegiendo el patrimonio de la empresa. O sea, por ahí también el trabajo inicial de un especialista en higiene y seguridad es con la empresa. Yo te decía, nosotros ya tenemos las empresas, digamos, para las cuales trabajamos, pero muchas veces en esa instancia previa a la intervención del ingeniero en seguridad es hacer tomar conciencia a la empresa de que si bien nosotros tenemos un costo para la empresa, eso le tiene que redundar en un beneficio para él. ¿Por qué? Porque va a tener cuidado o protegido sus obreros, digamos, de los riesgos que puede implicar su trabajo, pero a la vez nosotros estamos trabajando para la empresa para que mejore, digamos, su actividad y el rendimiento de su plantel, de su personal, digamos. Y ahora la ingeniera Dalaba nos va a contar cuáles son otros beneficios de planificar las obras de construcción en cuanto a su higiene y seguridad. Teniendo un asesor en higiene y seguridad, uno ya va previendo y previniendo cualquier tipo de incidente que se puede llegar a presentar. O sea, es como que uno está preparado, entonces se antepone a cualquier inconveniente, entonces uno ya sabe que en tal etapa tales son los inconvenientes que va a tener, entonces qué es lo que la empresa tiene que tener, cómo tiene que trabajar el personal, cuáles son los elementos de protección que tiene que usar, cuáles son las condiciones que tiene que tener en el trabajo, o sea, porque eso también está
está reglamentado y uno tiene que hacerlo respetar, digamos. O sea, sobre todo ahora nosotros que venimos de una etapa bastante complicada con el tema del COVID, bueno, específicamente, aparte de toda la reglamentación para la higiene y seguridad laboral que ya estaba en uso, esto también habilitó nuevos requisitos, nuevas normas y bueno, entonces también ir acompañando tanto a la empresa como al obrero en toda esa etapa de acostumbramiento a nuevas reglas, que bueno, si en general costaron las reglas de uso de estos nuevos elementos de protección personal, bueno, cómo se implementan en obra, o sea, y todas esas cosas también se suman y es todo un aprendizaje. O sea, en primer lugar de nosotros como profesional y de ellos también para ponerlo en práctica y de convencerlo de que por qué, de que cuándo, todo eso también es todo un capítulo aparte. Y le consultamos a la ingeniera Dalava, que tiene una larga experiencia en este sector, una empresa con 20 años de trayectoria y también mucha experiencia en la docencia universitaria. La cuestión de la capacitación, no solo de los operarios del sector construcción, sino también de los profesionales que intervienen en las obras. ¿Falta capacitación en cuanto a prevención de accidentes y planes de higiene y de seguridad? Nos encontramos con gente que no está capacitada, o sea, en todos los niveles. Nosotros hablamos de que falta capacitación en los estudiantes de tal nivel, del otro, en los profesionales. Bueno, el tema de la capacitación, muchas veces las empresas toman personal creyendo que ya tiene un conocimiento y ese conocimiento no lo tiene. Entonces, si es específico de su trabajo, muchas veces tenemos accidentes que son ceras por mal uso, por una mal fuerza, por mal uso de los elementos. Entonces, bueno, eso también nos obliga a nosotros a estar mucho más atentos y nosotros le damos capacitaciones, digamos, en la parte de no capacitación del oficio, eso no, pero sí en la parte de higiene y seguridad y bueno, y tomar conocimiento también, tomar conciencia de la importancia del uso del elemento de protección personal y que si bien la empresa tiene la obligación de dárselo, ellos tienen la obligación de usarlo. Porque muchas veces se comete, digamos, uno cree que si la empresa se los da. No, la empresa se lo tiene que dar, pero ellos tienen que tener el compromiso de usarlo, entonces también es concientizarse del uso y del beneficio que eso aporta, digamos, a su salud. Y por último, le consultamos a la ingeniera sobre la necesidad de que exista la presencia física de un especialista en estos temas en las obras de gran envergadura. ¿Cuándo es necesario incorporar a un técnico o a un ingeniero de seguridad en las obras? De acuerdo a la importancia de la obra y al riesgo que esa obra ocurre, por eso cuando yo te decía hoy que las visitas del asesor son más frecuentes en distintas etapas de la obra, hay obras que por la envergadura no es suficiente con que yo le haga visitas más frecuentes, sino el técnico en higiene y seguridad o el ingeniero especialista en higiene y seguridad tiene que estar presente. Nosotros tenemos y hemos tenido, digamos, a lo largo de nuestro trayecto distintos profesionales técnicos en higiene y seguridad o incluso licenciados en higiene y seguridad que han trabajado en nuestra consultora y bueno, y en distintas etapas o en distintas obras, bueno, se asigna una mayor carga horaria por la envergadura de la obra. Bien, nosotros buscamos, digamos, integrarnos, digamos, con la construcción y desde el inicio todos los proyectos llevan, digamos, un estudio, ahora se le está dando mucho más importancia y se le hace más hincapié a toda la parte ambiental. Entonces, bueno, nosotros arrancamos con el proyecto, digamos, buscamos arrancar desde cero para evaluar el impacto ambiental que los distintos proyectos, digamos, ya sean de la construcción o producciones, digamos, industriales o cualquier tipo de producción que conlleve un estudio ambiental,
desde el inicio, hacer el estudio del impacto que esa actividad conlleva e ir acompañando, digamos, el proyecto o la etapa constructiva en las diferentes, digamos, las diferentes etapas que acompañar con la parte ambiental, digamos. Buscar bien cuál es el impacto que puede llegar a tener y las diferentes medidas de mitigación de esos impactos. Yo por ahí soy la que más trabajo en la parte ambiental, pero ahí trabajamos integradamente todo, ya sea, digamos, porque la gente que se dedica más a la parte de construcción evalúa la parte de suelo, la parte constructiva, las etapas, digamos, de la construcción, pero también está la parte de aire, ruido, la parte social, que es muy importante, digamos, desde el punto de vista ambiental. Nos integramos todos, digamos, como para buscarle la solución. Se hace un análisis, digamos, de la situación base, la situación inicial, ya sea de suelo, aire, agua y la parte social, y después, digamos, las diferentes etapas, cómo se ven afectadas los diferentes, digamos, elementos del ambiente de esos 4, digamos, elementos mayores: agua, suelo, aire y sociedad, y bueno, cómo vamos alterando, digamos, cuáles son los posibles impactos que puede llegar a haber y cuáles son las diferentes soluciones que podemos ir planteando. Si se puede evitar ese impacto, mejor; si no se puede evitar, de mitigarlo, y si no, ir adecuando el proyecto para que ese impacto, digamos, sea el menor posible. Y ahora la ingeniera Agustina Betty Dalava nos va a detallar cuáles son las novedades reglamentarias de los últimos tiempos que hace que estos estudios sean obligatorios, en algunos casos sí y en otros no. Y también el tema de los costos, algo que parece incómodo al momento de iniciar una obra, pero con el paso del tiempo también puede traer ciertos beneficios. Y ahora la reglamentación va obligando a que todos los proyectos conlleven un estudio también ambiental. Digamos, los proyectos nuevos ya desde el inicio conllevan este estudio, y bueno, los que ya están trabajando, actuales, digamos, por ahí en la parte de industria, lo van pidiendo cuando las empresas ya están funcionando. Entonces, bueno, uno se adecúa al trabajo que está haciendo la empresa, digamos, como para ir, en este caso no se arranca de cero, pero se va trabajando desde el momento en que es requerido el trabajo, se va trabajando, digamos, para un futuro. Como todo, digamos, tiene un costo extra, pero también, digamos, la idea es que este costo extra se vea traducido en mejoras, digamos, tanto de la producción, porque, digamos, cuando uno produce mal también conlleva un costo extra, como pérdida en la eficiencia de la producción, o en un futuro, si llega a haber algún accidente ambiental, por así llamarlo, va a tener un costo de remediación. Entonces lo que uno busca es evitar, digamos, esto, y ir trabajando. Bueno, lo que uno busca es que la producción amigable con el ambiente sea también más sustentable y que se vean, digamos, beneficios económicos en un futuro. Por ahí lo que cuesta un poco es, como uno lo va a ver en un futuro, de, bueno, que la gente tome conciencia de que es un costo, por así llamarlo, hoy, pero es más bien una inversión para el mañana, digamos, si lo podemos llamar así. Y ahora vamos a hablar con la arquitecta florentina Betty Dalava, que nos va a contar en relación a los trabajos que realizan en la consultora, los servicios que brindan para todo el sector de la construcción de manera integral, y también cuáles son los últimos proyectos que están realizando. La consultora está formada a partir de diferentes ramas de la ingeniería, profesionales de diferentes ramas, y yo, que soy arquitecta, que rompo un poco con toda esa parte ingenieril. Nosotros ofrecemos servicio tanto en higiene laboral, en la obra, arquitectura, tanto desde la parte de anteproyecto, proyecto, ejecución de obra y la entrega de los planos y toda la información final. Después ofrecemos parte de impacto ambiental y la parte de industria y planificación de trabajos en industria, porque tenemos ingenieros industriales, agrónomos, civiles y arquitectura. En este momento, en parte de arquitectura, estamos trabajando en 3 proyectos. Uno está en ejecución, otro está en la parte de proyecto, y hay otro que está próximamente a arrancar. Los 3 son bastante diferentes entre sí, porque el que está en construcción en este momento es de una modificación y ampliación de una vivienda existente. Después tenemos un Procrear, que va a arrancar en breve,
y ese está en etapa de proyecto, y el que va a arrancar en breve no es en la ciudad de Paraná, es en la ciudad de Maciá, y la complejidad que tiene es que es para una persona que tiene una discapacidad. Entonces todos los espacios tenemos que pensarlos para esa persona que la va a habitar. Y ahora la arquitecta Betty Dalava nos va a detallar otros trabajos que han realizado desde la consultora en los últimos años. El año pasado estuvimos a cargo de la dirección y administración de obra de los locales de Pedido Ya, tanto acá en la ciudad de Paraná como en la ciudad de Santa Fe, que nos contrató una empresa de Buenos Aires que fue contratada por Pedido Ya, y nosotros estuvimos a cargo de la ejecución, o sea, no de la ejecución de la obra porque los operarios vinieron desde Buenos Aires, pero sí nosotros éramos los encargados de que la obra se realice en el tiempo pedido por Pedido Ya y en las condiciones que ellos nos pedían. Y por otro lado estuvimos también realizando obras para el Procrear anterior, en el 2015-2017, ahí tuvimos 2 viviendas de ampliación del Procrear, y hace un par de años hicimos una ampliación en una vivienda. Y también, más que nada, en la parte de ingeniería, porque ahí fue con dirección de obra, estuvimos a cargo de la dirección de obra del Banco Santander de la sucursal de calle Buenos Aires, desde el momento de la demolición, que hubo una parte que se demolió, hasta la entrega de obra. Y bueno, ahí tuvimos la complejidad de que es una casa patrimonial, entonces el frente no se podía haber modificado o sea, se tenía que mantener tal cual estaba. Entonces esa era una de las complejidades mayores a resolver, porque obviamente adentro se resuelve un banco y la fachada es patrimonio. Entonces todo el tema de la marquesina y los colores tenían que ir de acuerdo y acompañar a la tipología de la vivienda patrimonial del banco. Y por último nos vamos a centrar en la importancia de brindar un servicio integral para la construcción que incluye también la gestión de las obras, sobre todo en la faceta administrativa de aprobación de planos y otras cuestiones burocráticas que siempre acompañan las obras y que muchas veces terminan presentando trabas o impedimentos que complican la normal ejecución de una obra de construcción. Al ser un grupo que está conformado por diferentes ramas de la ingeniería y de la arquitectura, cuando los clientes o los comitentes vienen a la consultora con un problema o con un proyecto, como en el caso, por ejemplo, del Banco Santander, que no era una empresa de Paraná la que vino a realizar la obra, o en el caso de Pedido Ya, que tampoco era una empresa de Paraná, ellos venían una vez por semana a ver cómo estaba y nada más. Nosotros contamos con un grupo y una logística que podemos resolver y darle soluciones a ese tipo de empresas, tanto en la ciudad de Paraná como en la ciudad de Santa Fe, en las ciudades de nuestro alrededor, bueno, en el caso de Maciá, Santa Fe, Paraná, y podemos brindarle las herramientas necesarias más allá del proyecto de arquitectura y de ingeniería, sino después, no sé, el tema de la habilitación del local, podemos brindar esa solución, o cuando tienen que entregar los informes, porque para habilitar un local vos tenés que entregar una cierta informe edilicio, de evacuación, de incendio eléctrico, y nosotros, al ser un grupo interdisciplinar, por así decirlo, podemos brindar todas esas soluciones y servicios.